Hola, hola mis talleristas, bienvenidos a mi taller. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño review o comparación entre tres masas diferentes que tengo acá, que son porcelanicrón, pero que tienen ciertas variaciones que van a darnos unas posibilidades diferentes para trabajar. Tenemos el porcelanicrón normal que siempre hemos trabajado. En este caso tengo una que es blanca titanio, que viene, digamos, con un color, con un blanco no transparente. Tengo la masa soft, que es una masa muy liviana, es una masa muy suave de trabajar, parecida un poco como al foamy moldeable, parecida. Vamos a ver las diferencias. Y tengo la pasta flexible, que también, digamos, como su nombre lo indica, nos queda suave, nos queda flexible cuando la trabajamos. Lo primero que vamos a ver de la pasta de porcelanicrón, que es la que siempre hemos manejado, la textura, digamos, se estira un poquito. El blanco, en este caso, como es blanco titanio, entonces cuando seque va a quedar bien blanca y no se va a ver como transparentosa, que es lo que a veces nos pasa, que queremos hacer figuras muy blancas y nos quedan un poquito transparentes. Entonces tenemos esta, ¿no? La siguiente, que es la ultra liviana o la más suave, si lo vemos, cuando la utilizamos va a pesar mucho menos que el porcelanicrón, va a ser más suave. Si la manipulamos, se ve también que es más blanca y nos va a dar, se estira un poco más que el porcelanicrón, pero se trabaja tal cual. Ambas o todas tres las vas a trabajar igual, se combinan con el óleo, cualquiera de las tres. Las combinamos con óleo para darle el color que queremos trabajar, pero ellas al secar nos va a dar un resultado diferente. Si nos vamos a ver los paquetes, por lo regular, bien, estos paquetes, la única diferencia tiene que ver con el tamaño y el peso también, pero esta, por ejemplo, pesa 500 gramos. Bien, aquí lo vemos, 500 gramos. Esta de acá, que es la flexible, también pesa 500 gramos, aunque el tamaño se vea más grande, pero también pesa 500 gramos. Mientras que esta, que es la liviana, va a pesar 330 gramos, pero tiene el mismo tamaño que la flexible. Quiere decir esto, que aunque pese menos, nos va a rendir lo mismo. Vamos a hacer la misma cantidad de figuras que con la flexible o que con el porcelanicrón. Pero esta tiene la ventaja de que cuando seca queda muy liviana. Si les muestro la textura de la flexible tiene exactamente la misma textura que la del porcelanicrón. A mi parecer a veces tiende a ser un poquito más durita, más firme, más fuerte, digamos, a la hora de trabajarla. No tengo que trabajarla diferente, vamos a trabajar igual. Esta, que es la soft, tiende a ser un poquitico más suave, pero hay que tener cuidado con algo, y es que esta se seca más rápido que las otras dos. Entonces esta, si tú la dejas por fuera, se va a secar muy rápido. Las piezas que hagas se van a secar rápido, y eso es una ventaja a veces cuando estamos haciendo algunos detalles, que se nos seque rápido, entonces hay que trabajar más rápido con ella. Y cuando vemos el resultado final de estas tres, entonces este y este sería. Estas son unas falditas que hice para unas muñequitas, y esta la hice en pasta normal, en porcelanicrón normal. Si ustedes ven, medio se puede mover un poquito, pero si la muevo mucho, la voy a partir. Mientras que la flexible lo que hace es que queda súper flexible, la puedo manipular, doblar bastante y no se me va a partir. Eso tiene una gran ventaja, y la flexible la vamos a utilizar más que todo a la hora de hacer flores, a la hora de hacer los vestidos de las muñecas. Por ejemplo, una muñequita como esta, el cabello se puede hacer en la pasta flexible,
para evitar que si se cae se partan fácilmente. Por lo regular nos pasa eso, que se parten los cabellos, se parten los vestidos, porque lo hicimos en un porcelanicrome que si se cae se va a reventar por lo que es delgado. Cuando es grueso no tiene ningún problema. Pero la diferencia es, va a endurecer igual que el porcelanicrome, pero va a quedar muy liviano. Entonces, para trabajar cosas como aritos es ideal porque no va a pesar. Puedes hacer cosas grandes, pero no va a pesar tanto para trabajarlo. Y en algunos detalles, en cosas que quieras hacer, en las que no requieras que se quede muy pesada la pieza, entonces este va a ser ideal. Se va a poner duro como el porcelanicrome, pero va a quedar más liviano. Estas tres masas las puedes encontrar en otras marcas. Yo aquí de hecho tapé la marca porque no es un video pagado. Simplemente yo trabajo siempre con esta misma marca porque me es fácil comprarla y porque me gusta. Pero ustedes encontrarán estos mismos tipos de porcelanicrome, las hay en otras marcas y en su ciudad o en su país pueden buscarlas. Y entonces simplemente la van a encontrar y van a decidir de acuerdo a su necesidad. Entonces ya saben, pasta flexible, les muestro de nuevo como la textura, pasta flexible para trabajar vestidos, para trabajar cabellos, para trabajar flores, ideal para trabajar flores. La pasta liviana o masa liviana para trabajar cosas que no requieran mucho peso o que también necesites trabajarlas rápido. Entonces va a quedar súper liviana. La textura también, al tacto es un poquito más suave, se estira también, nos estira. Todas tres las combinamos con óleos o con pigmentos para darle el color. No tienes que comprar un color por cada una. Que tiene una gran ventaja esta respecto al foamy. El foamy tiene una textura muy parecida a esta y seca muy parecido a este, pero el foamy tienes que comprar cada color, que igual sigue siendo muy económico, pero tienes que comprar cada color. En cambio pues tú tiñes el color y va a ser una gran ventaja. Es un poquito más firme la masa que el foamy. El foamy es más blando, es más aguadito, mientras que esta es más fuertecita y a la hora de trabajar creo que se trabaja como mejor con esta cuando quieres hacer algunos detalles. Bien, y entonces con esta trabajaríamos cosas como aritos, ya les dije, como cosas livianas que no requieran de mucho peso. Y con el porcelanicrome tradicional normal, pues figuras ya más macizas, más fuertes, que necesiten de pronto un poco más de firmeza a la hora de hacerlas, ¿no? Entonces esas son las tres masas que quería contarles. Gracias por llegar hasta aquí, por eso les dejo esta recomendación de acá, esta lista de reproducción. Lo más importante de todo, suscríbete a este canal y gracias por llegar hasta el final, así que nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.